La noche del 14 de septiembre de 1987, el tren de carga que descendía desde Chihuahua hacia Durango se detuvo en las vías desiertas, a 30 kilómetros al norte de Torreón. No fue un accidente mecánico lo que lo detuvo, ni tampoco una orden de la estación. Fue una barrera humana, hombres armados que surgieron de la oscuridad como espectros, bloqueando las vías con sus cuerpos y sus intenciones criminales. El atraco al tren de la noche, como se conocería en los periódicos de la época, fue uno de los robos más violentos registrados en el norte de México durante la década de 1980. Pero la historia que permanecería en la memoria colectiva no sería la del crimen en sí, sino la de las vidas destruidas, los secretos enterrados durante 30 años y la redención de un hombre que cargó con el peso de sus acciones durante casi 3 décadas. Esa misma mañana, el director de la estación de Durango, don Fabián Méndez, había recibido un comunicado cifrado informándole sobre una carga de lingotes de plata y efectivo que viajaba en el vagón de seguridad del tren nocturno. Era información que no debía ser conocida más allá de los círculos administrativos más altos de Ferrocarriles Nacionales. Fabián, un hombre de 53 años, de cabellos plateados y mirada profunda, trabajaba en los ferrocarriles desde hacía casi 30 años. Su vida había sido humilde pero digna: una esposa, 3 hijos, una pequeña casa en la zona obrera de Durango y una reputación intachable. Ese era el hombre que el universo decidió usar como instrumento de su propia caída. Si estás viéndome desde Durango, desde Chihuahua, desde cualquier rincón del norte, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes desde dónde nos acompañas. Tus historias importan y queremos que seas parte de esta comunidad. Comenta abajo, comparte con nosotros. Esa tarde, Fabián recibió una visita inesperada en su oficina. Era su hermano menor, Daniel, a quien no había visto en 2 años. Daniel había desaparecido de sus vidas después de quedar desempleado en la crisis de 1985. Ahora regresaba, vestido con ropa cara, con un reloj de oro en la muñeca y una sonrisa que Fabián no reconocía. «Hermano», dijo Daniel, entrando sin avisar, «necesito hablar contigo sobre una oportunidad, una que nos cambiará la vida a todos». Fabián sintió un frío recorrer su espalda. La historia de Daniel, los años de ausencia, la ropa nueva, todo apuntaba a un único lugar: la criminalidad. Daniel se sentó en la silla frente al escritorio de su hermano y comenzó a hablar en voz baja. Contó cómo se había unido a un grupo organizado de Monterrey, hombres con conexiones en la policía, en las autoridades, en los puertos. Eran profesionales del crimen, dijo, no bandoleros comunes. Tenían un plan perfecto para un atraco sin sangre, un trabajo quirúrgico que requería solo una cosa: información interna sobre el movimiento de carga de valor en los ferrocarriles. «Tú tienes acceso», susurró Daniel, inclinándose hacia adelante. «Solo necesito saber cuándo viaja el dinero, por qué ruta, cuántos guardias. Nada más. Un mensaje, una llamada anónima. 2 millones de pesos sería tu parte, Fabián. ¿Sabes lo que podrías hacer con eso? Pagar las deudas, educar a los hijos en una escuela privada, comprar una casa mejor». Fabián escuchó a su hermano en silencio absoluto. Conocía el precio de la información en esos años. Conocía también el precio de la lealtad. La corrupción no era un extraño en México en 1987. Era un vecino, un colega, un familiar. Los policías robaban, los políticos desviaban fondos, los funcionarios vendían información. Era el tejido mismo de la sociedad, la enfermedad crónica del sistema. Pero Fabián siempre había mantenido distancia de esa corrupción.
pagaba sus impuestos aunque fueran injustos, no aceptaba sobornos, no falsificaba documentos. Su dignidad era lo único que le quedaba después de una vida de esfuerzo contenido en sueldos modestos. «No puedo, Daniel», dijo finalmente, mirando los ojos de su hermano, buscando en ellos al niño que había conocido 30 años atrás. «No puedo hacerlo. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad». Daniel sonrió de forma amarga. «¿Tu responsabilidad? Hermano, tu responsabilidad es con tu familia. Mira lo que tenemos, una casa que se cae a pedazos, hijos que no pueden ir a la universidad, una esposa que trabaja de empleada doméstica para ayudarte. Y sacrificas todo esto por lealtad a una empresa que no te vale nada, a un gobierno que no te respeta». La lógica de Daniel era seductora, y Fabián lo sabía. Era la misma lógica que había corrompido a millones de mexicanos en esos años. Era la lógica de la necesidad transformada en justificación moral. Pero Fabián no cedió. «Vete», dijo, poniéndose de pie. «Vete y no vuelvas a buscarme con estas propuestas. Si te amo como hermano, te lo digo ahora. Esto no terminará bien». Daniel se levantó lentamente y la expresión de su rostro cambió. No había rabia, sino algo peor: decepción, desprecio. Siempre ha sido un cobarde, Fabián, un hombre pequeño con sueños pequeños. Que disfrutes de tu dignidad. La mía me ha traído prosperidad. Esa noche Fabián no pudo dormir. Se levantó de la cama, cuidando de no despertar a su esposa, Graciela, y se fue a la cocina. Bajo la luz amarillenta del foco, preparó café fuerte, amargo, y se sentó a la mesa donde sus hijos comían cada mañana. Pensó en la pobreza, en los sacrificios, en los años de trabajo sin recompensa. Pensó también en la seguridad que da la integridad, en cómo los hombres que rodeaban a Daniel acabarían todos en la cárcel o muertos. Pero el cansancio, la frustración silenciosa de décadas, comenzaba a erosionar esas convicciones. 3 días después, el 11 de septiembre, Daniel volvió a la estación. Esta vez no fue a la oficina de Fabián, sino que lo esperó en la calle, lejos de miradas. «Hermano», dijo de forma suave, casi humilde, «he estado pensando en lo que me dijiste. Tienes razón sobre muchas cosas, pero escúchame solo un minuto más. Este trabajo es el último. Después me retiro, me voy del país con mi familia. Solo necesito esta oportunidad. Y tú no estarías robando nada, solo dándome información que es de dominio público después de que suceda. Nadie sabrá que fue por ti». Fabián sintió el momento exacto en que su resistencia se quiebra. Era como sentir una presa ceder ante el peso del agua. «¿Prometido?», preguntó Fabián, y esas 2 palabras sellaron su destino. La información fluyó esa misma noche. Un mensaje telefónico a un número de Monterrey. Una voz que respondió sin identificarse. «Tren nocturno del 14. Vagón de seguridad en la 3ª posición. $80,000 en efectivo. Aproximadamente 2 millones de pesos en lingotes. 3 guardias». Después colgó. Fabián sintió que algo moría dentro de él en ese instante. No fue gradual. Fue como la caída de un árbol, un sonido, una vibración, y luego el silencio absoluto de lo irreversible. La noche del 14 de septiembre, Fabián no fue a la estación. Se quedó en casa, fingiendo enfermedad, tirado en la cama junto a Graciela, quien le ponía trapos fríos en la frente. A las 22:47, en las vías desiertas del norte, su hermano y 7 hombres más ejecutaron el plan perfecto. Los guardias fueron esposados sin oposición. El vagón fue abierto. La carga fue trasladada a camiones. Todo sucedió en 17 minutos. El tren continuó hacia Durango con su secreta profanación intacta. Nadie murió, pero todo cambió. Los periódicos describieron el robo como audaz y profesional.
Las autoridades prometieron investigaciones exhaustivas. Fabián leyó los reportes con un nudo en el estómago. Una semana después, Daniel aparecía en la puerta de su casa. «Ya está hecho», dijo poniendo un maletín sobre la mesa. «2 millones, como prometí. Es tuyo». Fabián no tocó el dinero. Lo miró a su hermano y sintió que acababan de ofrecerle dinero ensangrentado. Porque eso no era solo dinero, era el dinero de la traición, del sacrificio de su propia alma. «Tómalo», insistió Daniel, «lo has ganado». Pero Fabián no lo quería. La integridad, una vez perdida, no podía comprarse de vuelta. Sin embargo, dejó el dinero allí. No lo rechazó activamente, lo cual fue su segundo error, el primero que cometió después del acto inicial. El silencio también es una forma de consentimiento, y la aceptación pasiva también es culpa. Fabián pasó la noche contemplando ese maletín, sintiendo cómo el peso de él crecía con cada hora que pasaba. A la mañana siguiente, le dijo a Daniel que se fuera del país. «Vete hoy, no mañana, hoy». Daniel obedeció y desapareció en la frontera con los dólares que había conseguido intercambiando dinero mexicano en las casas de cambio de Nuevo Laredo. 2 semanas después, la policía llegó a la casa de Fabián. No fue una sorpresa. Alguien había hablado, algún eslabón de la cadena delictiva había cedido bajo presión. Las investigaciones indicaban que alguien dentro de Ferrocarriles Nacionales había proporcionado información al grupo de Monterrey. Fabián fue interrogado durante 6 horas. Negó todo. No había evidencia directa, ningún registro de sus llamadas telefónicas, ningún testigo que lo vinculara explícitamente. Pero lo que sí quedó claro fue que la investigación pendería sobre él como una espada, un peligro constante. Los meses que siguieron fueron de agonía silenciosa. Fabián seguía yendo a su trabajo, dirigiendo las operaciones de la estación como si nada hubiera sucedido. Pero la vida se había transformado. Su matrimonio, que había sido sólido, comenzó a resquebrajarse bajo el estrés. Graciela notaba su distancia, sus noches de insomnio, sus ausencias mentales. Los hijos crecían bajo una atmósfera de tensión, y cada noche Fabián soñaba con trenes, con hombres enmascarados, con el sonido de las esposas cerrándose, con su propia voz entregando información por teléfono. Eran los sueños de un hombre que se estaba ahogando lentamente, sin hacer ruido, sin que nadie pudiera escuchar su grito silencioso. El dinero de Daniel permanecía enterrado en el jardín, bajo una maceta. Fabián no lo tocaba, pero lo sabía allí, esperándolo. Era tanto una prueba de su culpa como una tentación para nuevos crímenes. Porque ese era el verdadero poder del dinero sucio. No solo te corrompía una vez, sino que seguía corrompiendo, día tras día, año tras año, hasta que no quedaba nada de ti mismo. 30 años después, en 2017, Fabián Méndez ya no era el director de la estación de Durango. Se había jubilado años atrás, pero la jubilación no le había traído paz. Vivía solo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, una vivienda que le recordaba constantemente al hombre que fue y a lo que se había convertido. Su esposa, Graciela, había muerto en 2004, llevándose consigo los últimos residuos de la estabilidad de Fabián. Sus hijos habían construido sus vidas lejos de él, en ciudades lejanas, con familias y ocupaciones que los mantenían a distancia de su padre. Las líneas de comunicación entre ellos eran frías, formales, mínimas. A los 83 años, Fabián Méndez era un hombre transparente. La piel se le colgaba del cuerpo como un uniforme demasiado grande.
Sus ojos, que una vez reflejaban la determinación de un hombre íntegro, ahora miraban hacia adentro, como si estuvieran explorando las cavernas de sus propios remordimientos. Vivía modestamente, con la pensión del gobierno y los ahorros que con tanto sacrificio había acumulado. Pero la pobreza real no era material. Era la pobreza del alma, la ausencia de paz, la presencia constante del fantasma de sus propias acciones. Ese año, 2017, había comenzado a escribir. No lo hacía en una computadora o en un diario tradicional, sino en cuadernos de escuela primaria, con tinta azul y su letra temblona de anciano. Escribía confesiones, recuerdos, momentos específicos del atraco del 14 de septiembre de 1987, detalles que nadie más conocía. Escribía también sobre la culpa, sobre cómo ella había construido una prisión interna más brutal que cualquier cárcel de concreto. Escribía sobre el desprecio que sentía hacia sí mismo, sobre los años de meditación en su remordimiento, sobre cómo en cada tren que escuchaba pasar por las vías cercanas a su casa, en ese sonido rítmico del acero sobre acero, le parecía escuchar el ritmo de su propia culpa. Había intentado varias veces reportarse con las autoridades. En 1995, casi una década después del crimen, se preparó para ir a la Procuraduría y confesar. Condujo hasta las puertas del edificio y se quedó sentado en el automóvil durante 2 horas, inmovilizado por el miedo. El miedo a la cárcel sí, pero más que eso, el miedo a ver confirmada la imagen del delincuente en el espejo. Se fue sin entrar. En 2003, intentó nuevamente, pero esta vez lo detuvo la preocupación por sus hijos, por cómo sería para ellos que su padre fuera encarcelado a los 70 años. Volvió a su casa, se encerró en su habitación y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Ahora, a los 83 años, después de 30 años llevando el peso de su culpa, Fabián decidió que era tiempo de actuar. No de reportarse a la policía, porque los hechos eran demasiado antiguos, demasiado enterrados. La mayoría de los hombres involucrados en el atraco estaban muertos o habían desaparecido. Daniel había muerto en 2001 en un accidente automovilístico en Nuevo Laredo, envuelta su muerte en circunstancias sospechosas que Fabián nunca logró esclarecer completamente. No, la acción que Fabián decidió tomar era diferente. Era un acto no de confesión legal, sino de redención espiritual. En octubre de 2017, la historia comenzó a filtrarse en los círculos locales de Durango. Algunos periódicos locales, principalmente medios digitales, que habían comenzado a rescatar historias antiguas de crímenes sin resolver, publicaron artículos sobre el atraco del tren nocturno de 1987. Resultó que Fabián, a través de un abogado, había entregado copias de sus confesiones manuscritas a periodistas de confianza. No su identidad directa, sino la historia completa del crimen, narrada desde la perspectiva de un hombre que había sido el eslabón crítico de la cadena. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado auténticos para ser ficción. Los periodistas comprendieron que tenían en sus manos un relato de primera mano. La primera reacción fue de escepticismo. 30 años era mucho tiempo. ¿Por qué revelarse ahora? ¿Cuál era el propósito? Pero cuando los investigadores comenzaron a verificar los detalles de la confesión, comprobaron que todo coincidía. El lugar exacto del atraco, la cantidad específica del dinero robado, los métodos utilizados, la cantidad de guardias, todo se alineaba con lo que se había investigado en 1987 y que permanecía en archivos policiales polvorientos. Lentamente, la identidad de Fabián fue siendo reconstruida.
Los investigadores modernos, armados con tecnología que no existía en 1987, rastrearon los números de los recibos de los teléfonos, revisaron registros que habían sido archivados durante décadas. Todo apuntaba a Fabián Méndez, quien todavía vivía en la misma casa en Durango. Pero cuando lo confrontaron, Fabián ya no negó. Fue más, utilizó esa confrontación como la puerta que necesitaba para abrir su confesión completa. «He sido culpable durante 30 años», dijo Fabián a los investigadores, con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Ahora necesito que el mundo sepa lo que hice, no por lástima, sino como advertencia, porque el crimen no es un acto aislado, es un proceso. Y cada decisión que tomas en el camino hacia él te transforma un poco más, hasta que no reconoces quién eres en el espejo». Después de sus declaraciones, Fabián fue formalmente acusado de ser cómplice en el atraco del tren nocturno. Pero teniendo en cuenta su edad avanzada, su estado de salud deteriorado y especialmente su confesión voluntaria sin presión legal, el sistema judicial mexicano tomó una decisión poco común. Fabián sería procesado, pero permanecería en arresto domiciliario con supervisión ocasional. La sentencia fue de 3 años, pero Fabián cumpliría solo 9 meses efectivos debido a su edad y a cuestiones de salud. Pero esa no era realmente la sentencia importante. La sentencia real fue la que Fabián se había impuesto a sí mismo 30 años atrás. Vivir con el conocimiento de lo que había hecho, con la culpa como su sombra constante, con la realidad de que su integridad, una vez quebrada, nunca podría ser completamente restaurada. 3 semanas después de su confesión, Fabián recibió una visita en su casa que lo cambiaría todo nuevamente. Era su hijo mayor, Miguel, a quien no había visto en casi 10 años. Miguel había escuchado las noticias, había leído los reportes y había decidido que necesitaba hablar con su padre. El encuentro fue de una intensidad emocional que ambos hombres apenas podían contener. Miguel entró a la casa, vio a su padre, este anciano consumido por la culpa y el tiempo, y en lugar de condenarlo, hizo algo inesperado. Lo abrazó. «He leído tu confesión, papá», dijo Miguel, sentándose junto a su padre. «No en los reportes, sino en tus cuadernos. Encontré tu abogado. Me dio acceso a las copias que guardaba. Papá, pasé días leyendo tus palabras, viéndote luchar contigo mismo en cada página». Fabián no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cicatrices mojadas de una vida de soledad. «Nunca entendí por qué te alejaste de nosotros», continuó Miguel. «Pensé que era porque no nos amabas. Ahora comprendo que era lo opuesto. Te alejaste porque nos amabas demasiado, porque no querías que nuestras vidas estuvieran manchadas por lo que habías hecho. Papá, lo que hiciste fue mal, fue un acto delictivo. Pero lo que hiciste después, 30 años de arrepentimiento, de estar aquí, permitiendo que la culpa te devorara sin evasión, eso es una forma de redención». Padre e hijo se quedaron sentados en ese silencio que solo es posible entre personas que finalmente se entienden. Más tarde esa noche, Miguel preparó cena y comieron juntos. Hablaron de cosas que no habían hablado en años, de la vida de Miguel, de sus 2 hijos, de sus trabajos, de sus sueños. Y cuando Miguel se fue, Fabián supo que algo dentro de él había comenzado a sanar, no por completo, porque algunas heridas nunca cicatrizan completamente, sino de una forma que permitía que la vida continuara. Los meses siguientes trajeron más revelaciones. Los hijos de Fabián, especialmente Miguel, decidieron no abandonar a su padre en sus últimos años. Comenzaron a visitarlo regularmente, a incluirlo nuevamente en sus vidas. Sus nietos, que habían crecido escuchando historias vagas sobre un abuelo distante,
Ahora comenzaban a conocer al hombre real detrás de esos años de separación. No era un hombre santo, pero tampoco era un criminal irredimible. Era un hombre que había cometido un error catastrófico en un momento de debilidad y que había pagado ese error con la moneda más valiosa que tenía: 30 años de su propia paz. La historia de Fabián Méndez se convirtió en parte de la mitología local de Durango. Los reporteros continuaban visitándolo, queriendo comprender los mecanismos psicológicos de un crimen cometido en silencio durante 3 décadas. Algunos veían en su historia un ejemplo de la corrupción que penetraba la sociedad mexicana. Otros veían un ejemplo de la capacidad del ser humano para el arrepentimiento, aunque fuera tardío. En agosto de 2018, tras ser liberado del arresto domiciliario después de cumplir su sentencia abreviada, Fabián hizo algo radical. Donó el dinero que Daniel le había dado 30 años atrás, dinero que había permanecido enterrado en el jardín, a una organización que ayudaba a familias de víctimas de crímenes. El dinero, después de 30 años de acumulación de polvo, literalmente, se convirtió en algo positivo: fondos para abogados defensores, para asesoramiento psicológico, para reconstrucción de vidas destrozadas por la violencia. El acto fue simultáneamente simbólico e inútil. El dinero no podía deshacer lo que Fabián había hecho, pero sí podía servir a otros, como una última forma de redención no completa, pero significativa. La muerte de Fabián Méndez llegó el 3 de marzo de 2020, a los 85 años. Murió en su casa de Durango, en su cama, rodeado por sus hijos. No fue una muerte dramática, sino una transición suave hacia el silencio. Días antes de morir, Miguel estaba sentado junto a su padre, quien apenas podía hablar, pero cuyas manos aún podían apretar la mano de su hijo. ¿Crees que fue suficiente?, preguntó Fabián en un susurro apenas audible. ¿Todo lo que hice después para tratar de enmendar? Miguel apretó la mano de su padre. Papá, la redención no es un destino, es un camino, y tú caminaste ese camino. Eso es lo que importa. Fabián murió 3 horas después. Su funeral fue asistido por sus hijos, sus nietos, algunos vecinos y, sorprendentemente, por el abogado que lo había ayudado con sus confesiones y por un par de periodistas que habían cubierto su historia. Su tumba en el cementerio de Durango llevaba una inscripción simple: Fabián Méndez, 1934-2020. Buscó la verdad, encontró la paz. La historia de Fabián, sin embargo, no terminaba con su muerte. 3 años después, en 2023, una productora de cine mexicana decidió adaptar su vida y confesiones en una película. No fue una película que glorificaba el crimen, sino una que exploraba la psicología de la culpa, el arrepentimiento y las formas complicadas en que las personas intentan redimirse después de haber cruzado líneas que no debieron cruzar. El actor que interpretó a Fabián, un veterano del cine mexicano llamado Demián Bichir, entregó una performance que capturó la esencia del hombre: no un héroe ni un villano, sino un ser humano complejo lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando la película se estrenó en Durango, una proyección especial fue organizada en la presencia de Miguel Méndez y sus hermanos. Al salir del cine, Miguel no pudo contener las lágrimas. Vio a su padre en la pantalla, pero viéndolo a través de una lente que permitía la compasión sin la excusa. Viéndolo como lo que realmente fue: un hombre que cometió un acto terrible, que pasó 30 años en agonía por ello, y que finalmente eligió la verdad sobre el secreto. Los investigadores y historiadores que estudiaban el atraco del tren nocturno de 1987 ahora tenían una narrativa completa.
No solo sabían qué había sucedido, sino también por qué había sucedido, como la necesidad, la lealtad familiar y la erosión lenta de la integridad bajo la presión de la pobreza y la desesperación habían transformado a un hombre bueno en un cómplice delictivo. El caso de Fabián Méndez se convirtió en un símbolo de algo más grande, como la corrupción en México no era solo una enfermedad política o policial, sino una enfermedad del alma colectiva, que se infiltraba en las vidas ordinarias de personas ordinarias y las transformaba de formas que ellos nunca habían anticipado. Pero hay una verdad más profunda que emerge de esta historia, una verdad que va más allá de los crímenes y las investigaciones. Es la verdad de que la redención, aunque llegue tarde, aunque no pueda deshacer los daños causados, es posible. Es la verdad de que un hombre puede pasar 30 años en el infierno de su propia culpa y finalmente encontrar una forma de convertir ese infierno en un lugar de aprendizaje y transformación. Es la verdad de que los fantasmas del ferrocarril, al final, no fueron solo los espectros de un crimen antiguo, sino los espectros del arrepentimiento, que finalmente fueron exorcizados cuando Fabián Méndez decidió que era tiempo de enfrentar la verdad. Y en Durango, en las noches cuando el tren de carga aún pasa por esas vías del norte, la gente dice que ya no escucha el sonido de esposas o disparos. Escucha algo diferente, el sonido de la paz. La paz que finalmente Fabián Méndez encontró.